La interpretación de las normas constitucionales implica otorgarles un sentido real y en el caso de la Constitución, su interpretación adquiere, digamos, una especial y notoria importancia, puesto que, digamos, a través de ella se busca, se indaga y hasta siquiera se examina a dar un verdadero sentido y por sobre todo efectivo de las normas fundamentales en el que, digamos, asumimos tiene su notoria importancia, habida cuenta que una norma constitucional organiza la, digamos, la convivencia política de un Estado. En primer lugar, la interpretación de la Constitución es una tarea cotidiana de los jueces, fiscales, en donde los mismos aplican de forma cotidiana la Constitución. Y el aplicarla indefectiblemente debe interpretarse y es por eso que la sencilla razón que la Constitución no trae aparejada, digamos, un diccionario a la par. La interpretación en sentidos simples son toda forma de desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma constitucional. Hoy estaremos desarrollando los puntos o las formas que a criterio personal considero las más importantes dentro de la interpretación constitucional. La primera interpretación es la sistemática. La sistemática es aquella que básicamente acude a una conexión total, es decir, la interpretación gira en torno a todo el andamiaje constitucional como un todo en sí, desde el primer artículo al último artículo de la Constitución. Es decir, no prescinde de ella. Al contrario, en resumidas cuentas, busca básicamente que ningún artículo de la Constitución pueda interpretarse de forma aislada, sino que coordinándola con las demás, pero también debe cuidarse de no alterar el equilibrio de su conjunto y ir hacia algo constructivo. Cada palabra de la Constitución debe tener su fuerza y su significado propio. Para la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, la exégesis misma de la Constitución debe ser sistemática, es decir, orgánica, porque supone que la Constitución es un todo orgánico y sus disposiciones, digamos, deben ser aplicadas concertadamente. Esa forma de interpretación sistemática, obviamente, es por cierto válido, pero el intérprete debe tener en cuenta, muy en cuenta, que una constitución puede tener contradicciones normativas, como nos menciona Pedro Sabués al respecto. La segunda forma de interpretación es la histórica, o la llamada también la lógica o la teleológica, como algunos doctrinarios sostienen. Este método, digamos, se basa ya no en la composición del texto constitucional, sino que en las ideas que el contenido normativo constitucional involucra en total. El método lógico del precepto o teleológico busca determinar el alcance de la comprensión de los textos constitucionales. Y esta forma de interpretación toma una especial consideración al origen de la Constitución, es decir, el proceso a través del cual, digamos, involucra o ha sido producida. Entonces, podemos hacer una pregunta: ¿cuál es la mejor forma? Y la mejor forma es valerse por la exposición de motivos. Siempre lo he mencionado y en este supuesto, por dar un ejemplo, el juez o un abogado, por dar un ejemplo, el artículo 4 establece que el derecho a la vida es inherente a toda persona, entonces podemos ver que la exposición de motivos, si nos remitimos a ella, expone un criterio bien vanguardista. Esta, digamos, peculiar forma de interpretación tiene un origen, como lo he mencionado en principio, eminentemente, digamos, histórica. Y un principio de solución, si se suscitaron problemas, consiste en disipar la contradicción a través, es decir, yendo al espíritu o a la voluntad, digamos, del constituyente de aquel entonces, obviamente, si es que puede detectarse claramente, obviamente.
en la práctica siempre, digamos, prevalece la ideología del operador, es decir, quien deba interpretarla, sea un juez, sea un tribunal o un abogado en su caso. La tercera forma de interpretación es la llamada gramatical. Este consiste, según su nombre lo indica, en tomar en cuenta el significado de las palabras empleadas por el constituyente, pudiendo, digamos, también llamarse método literal. El método gramatical es el método adecuado para lograr la interpretación hermenéutica del derecho y solo, digamos, es aconsejable cuando la literalidad de los preceptos normativos es, digamos, lo suficientemente claro que no deje lugar a duda acerca de la aplicabilidad y la funcionalidad, obviamente. Donde la utilización, digamos, de este método conduce a conclusiones inexactas, muchas veces. Habida cuenta que es una forma, digamos, incorrecta o a veces no nos busca, digamos, el verdadero sentido de la norma constitucional. En lo que, digamos, concierne a la interpretación gramatical, radica, digamos, que los debates que se puedan surgir o que puedan surgir sobre cuestiones relativas a elecciones o normas que, digamos, pusieron en crisis en su momento sobre la reelección y demás. Entonces, de esa forma busca una finalidad, digamos, totalmente contraria a lo que pudiera establecer la norma constitucional. Y por último tenemos el método lógico. Este método, que también suele, digamos, denominarse conceptual, se basa ya no en los vocablos que componen el texto, sino que busca o da ideas o utiliza muchas veces básicamente el razonamiento de la lógica para alcanzar el verdadero sentido de la norma. Bueno, espero que le haya gustado este pequeño material y nos estaremos encontrando en una próxima cápsula jurídica. Hasta pronto.